Partido Comunista en Tremec. Ajá, en Tremec. En la fábrica de Tremec. Ahí... en el 78. Yo creo antes, como en el 77, se forma esa célula del Partido Comunista y la forma un compañero que ahorita es abogado, que trabaja con Sergio, que se llama Antonio Martínez, con Sergio de Macei. Y luego otro obrero también que se llama Inés Vega Franco, que todavía vive, por cierto, otro obrero que se llama Daniel y uno que se llama Francisco Ramírez. Ellos constituyen la primera célula del Partido Comunista aquí en Querétaro, pero en cuanto son identificados los corren de la fábrica. Entonces, ya después nos incorporamos unos maestros que también nos afiliamos al Partido Comunista y hacíamos nuestras reuniones ahí en un localito que nos prestaban en Carrillo Puerto, porque estos obreros vivían ahí, en Carrillo Puerto, lo que era la parte antigua, porque ahora ya está muy ampliado. Sí. Antes era muy chiquito la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, y ya participamos en la campaña del 79 para lograr el registro del Partido Comunista Mexicano. Sí. Y se van incorporando algunas otras personas, como el maestro Humberto Ramírez, luego se incorpora el maestro Arturo Rea, luego se incorpora un señor que tenía una librería de libros viejos ahí por Allende, la Eureka, que se llama José María Hernández Cortina. Se incorpora también otro amigo de Humberto que se llama Carlos Robles, y empezamos luego viene otro maestro que estaba estudiando en la Normal Superior de México, que se llama Adrián Azuara, y él es originario de Tamaulipas, ahorita ya no está aquí en el estado, y empezamos a promover la afiliación de más gente al Partido Comunista. Sí. Y empezamos la campaña. En el 79 yo fui candidato precisamente para conseguir el registro del PCM, fui candidato por el distrito de San Juan del Río, que prácticamente pues era testimonial, porque casi lo único que hacíamos era pintar algunas bardas, pegar carteles y empezar a afiliar a alguna gente, ¿no? Ha sido muy difícil aquí que la gente se afilie a los partidos de izquierda. Hay una tendencia muy conservadora de la gente, que ha venido cambiando un poco después de que ha crecido Querétaro y que ha venido gente de muchas partes. Sí, entonces ya por eso ha cambiado ya un poco la situación así de la mentalidad conservadora, ¿no? Pero sigue todavía habiendo mucho choque entre la gente, digamos, nativa de aquí y los que somos de fuera, ¿no? Porque nos echan la culpa de que venimos a cambiar sus formas de pensar, ¿no? ¿Y sabe de anteriores intentos del PSM por ingresar a Querétaro? ¿Anteriores a la legalización del partido? Se menciona que en los años 30 hubo alguna gente que estaba afiliada al Partido Comunista, inclusive uno de los maestros también que está reconocido como fundador de la sección 24 del CENTE, Daniel Ortiz Esquivel, que por cierto ahora una escuela que está aquí cerca lleva su nombre, pertenecía al Partido Comunista. Yo platicando con alguna gente del MRM, como Iván García Solís, él decía que sí lo conoció a Daniel Ortiz Esquivel, pero que nomás un tiempo duró en el Partido Comunista, después se pasó al lado del chavismo sindical. Pero sí, él participó o fue miembro del Partido Comunista. Entonces, pero después, yo creo, después de que le quitaron su registro al Partido Comunista toda esa temporada de la clandestinidad, yo creo que no hubo gente que participara en el Partido Comunista.
y a ningún partido de izquierda. De hecho, aquí en Querétaro, después de esa etapa, los primeros que incluso llegan antes que el Partido Comunista fueron los del Partido Mexicano de los Trabajadores. Ellos llegan como cuando empieza el trabajo de Berto Castillo y Demetrio Vallejo, cuando empiezan a recorrer la República para que les llamaron los aperturos, ¿no? Porque habían aceptado la apertura de Luis Echeverría. Sí. Entonces aquí se instala una librería que se llamaba Tatabasco, ahí frente a la iglesia del Carmen, y a esa librería la atendía un señor que se llama Pablo, no sé si todavía vivirá, y empezó a juntar alguna gente también para el PMT, y ahí se incorpora un obrero, bueno, ahorita ya está pensionado porque perdió un brazo en la fábrica de Uniroya, se llama Mario Sánchez, que vive en Santa Bárbara. Él de hecho es el fundador del PMT, que después se junta, cuando se forma el PSUM, se afilia al PSUM, se sale del PMT y se viene al PSUM, porque él dice que desde siempre había querido pertenecer al Partido Comunista Mexicano, pero como la primera opción que se le presentó fue el PMT, entonces se afilió al PMT, pero en cuanto vio que ya existía un grupo de gentes que veníamos trabajando por la línea socialista, él se afilió al Partido Comunista Mexicano. Muy bien. ¿Y aproximadamente cuántos militantes o simpatizantes hubo del PSM aquí en Querétaro? Pues yo creo que éramos como unos 50, yo creo. ¿50 militantes? Sí, 50 militantes. Sí. Bueno, no es un mal número, ¿no? Sí, o sea, sí. Lo que pasa es que, pues, bueno, para el trabajo, digamos, de todo el estado, pues sí, era bueno, muy poco. Sí, claro. Sí. Y para unirse al PSM, ¿qué se requería? Bueno, el ingreso era un poco riguroso, porque ahí sí se estudiaba a las personas que solicitaban, si se conocían como personas de lucha, como personas honestas, como personas que sí le tenían compromiso social, y de esa manera se les aceptaba. Aparte, en ese partido, a diferencia de los partidos actuales, se sostenía con los recursos de sus militantes. Cada militante tenía que aportar el 1% de su salario. O sea que si yo ganaba 1,000 pesos, tenía que cooperar con 10 pesos. Y era obligación de todos los militantes. Entonces, aparte, se tenían que estudiar los principios, se tenían que estudiar el programa de acción, como una cuestión obligatoria para que uno se enterara realmente a qué organización estaba uno entrando y cuáles eran los postulados por los que estaba luchando, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo fue la postura del PSM ante estados como Querétaro, que son pues, ampliamente de derecha, conservadoras? ¿Había como una táctica distinta para bueno, el estado? Fue una etapa muy difícil, porque yo me recuerdo que cuando hicimos la campaña en el 79, cuando llegamos a Colón, bueno, y en muchas partes, pero yo recuerdo de Colón, entramos a pegar nuestra propaganda y luego empezamos a hacer una pinta en una pared, y luego fueron por nosotros los policías y nos llevaron con el presidente municipal de Colón, y él nos dijo que no nos permitía que siguiéramos haciendo propaganda, que ahí lo único que prevalecía era el PRI, y que él estaba al cuidado de los habitantes de su municipio, porque eran como sus hijos, y que no podía permitir que fuera alguien a alborotar o con otra forma de pensar. Y entonces, como nosotros dijimos que pues ya estaba la LOPE, ¿verdad? Que era la ley que legalizaba la formación de los partidos,
me dijo, pues a mí me vale, aquí lo que prevalece es mi autoridad. Si ustedes no obedecen de que ya no sigan pintando y pegando sus carteles, lo voy a encarcelar. Entonces, pues sí, bueno, pues encarcélenos, ¿verdad? Pero no se atrevió. Entonces salimos de la presidencia y seguimos pegando carteles. Bueno, seguimos voceando con esta camioneta y ya cuando nos retiramos también pegamos carteles. Por prevención, ya cuando salimos del pueblo, luego sospechamos que iba a despegar la propaganda. Y sí, nos regresamos y la misma gente nos decía, atrás de ustedes iba un grupo de policías despegando su propaganda. De tal manera que cuando regresamos ya no había ningún cartel. Y así nos pasó en varios lugares. O sea que estaba muy satanizado el comunismo, ¿no? Y sobre todo aquí en Querétaro, ¿verdad? Por la presencia muy fuerte también de la iglesia. ¿Y como a qué otros municipios hicieron campaña? Bueno, en ese año hicimos campaña aquí en el municipio de Querétaro, en San Juan del Río, hicimos campaña en Colón, hicimos campaña incluso en la sierra, fuimos a Pinal de Amoles, digamos en la sierra más llegamos hasta Pinal de Amoles, ya no teníamos gente para ir a más partes, pero sí toda esta parte de lo que es Querétaro, Corregidora, aquí el Marqués, sí alcanzamos a hacer propaganda para pues para sumar nuestros votos para el registro y se logró en ese año el registro que es el registro que casualmente sigue disfrutando el PRD, porque el Partido Comunista se lo cedió al PSUN, luego el PSUN se lo cedió al PMS y el PMS se lo cedió al PRD, porque el PRD nunca pudo lograr su registro por cuenta propia porque hubo bloqueo incluso cuando se pedía que se presentaran los notarios, por los notarios no se presentaban, ¿no? Entonces nunca no se completó el número necesario de distritos en donde se hubiera habido asambleas, y sí las había habido, pero no había digamos el acta notariada que exigía la ley electoral para que se pudiera hacer el registro. Entonces se optó porque el registro del PMS pasara al PRD, y hasta la fecha yo creo que hay compañeros que se quedaron en los antiguos partidos que reniegan de los dirigentes por haber cedido el registro, porque hay gente que en cada etapa, como se ha venido rebajando el programa, se puede decir, los planteamientos que tenía el Partido Comunista, que algunos eran muy avanzados, pues cuando se pasa al PSUN, con tal de juntar a otra gente que defendía el nacionalismo, ¿verdad? Como el PMT, por ejemplo, pues entonces las cosas que planteaban, que el internacionalismo proletario, otras cuestiones internacionales, se quitaron del programa, igual que la defensa, digamos, de los derechos de la mujer o la cuestión de los homosexuales. Entonces se pasa al PSUN y se rebaja el programa. Del PSUN al PMS se vuelve a rebajar el programa. Y caemos al PRD y se rebaja otra vez el programa, de tal manera que el PRD pues prácticamente es como el Partido Nacional Revolucionario, ¿no? O sea que ya para nada se menciona ahí el socialismo, ni nada que tenga que ver con la lucha de clases. O sea, es un partido prácticamente hecho para la lucha electoral, ¿no? Y regresando a la campaña del PSM aquí en Querétaro, ¿hubo otros problemas, incidentes como en Colón con los otros municipios? Pues sí, también hubo problemas allá en San Juan del Río. También a unos compañeros que andaban pegando propaganda los detuvieron. Ciertamente los liberaron, ¿verdad? Los liberaron pero se asustaron, ¿no? Se asustaron porque pues ahora sí que la primera vez que participaban en política en un partido de izquierda, y luego cuando empezaban a hacer propaganda, pues los agarran, y dicen, no, pues está aquí muy difícil la participación. Y luego en esos años, bueno, eso ya fue en el 81, se secuestraron a Arnulfo Córdoba Lustre, que era militante del Partido Comunista Mexicano, y fue como para frenar el avance de la lucha de los trabajadores,
porque en ese año 81 se había dado la huelga de Temec y se había dado el levantamiento de los trabajadores de Kimberly Clark, a la que pertenecía Arnulfo, y en ese año también se había dado, creo que la huelga de Kellogg's. Había habido varias huelgas de obreros, se puede decir. Entonces desaparece en Arnulfo y se frena el movimiento obrero aquí en Querétaro, porque Arnulfo ya estaba identificado como una persona militante del Partido Comunista. Él venía de la huelga de Nacosari, Sonora, venía de la huelga de Sicarza, y creo que había estado también en Colima. Y entonces acá, como que las cosas que hizo en aquellos otros lugares, pensó que también aquí se podían hacer, y no contó que estaba en un lugar muy diferente, en donde lo detuvieron, y hasta la fecha está desaparecido. Nunca se ha sabido, eso fue en el gobierno de Camacho Guzmán. Nunca se ha sabido. Estaba de procurador Sergio Herrera Trejo, que actualmente es ministro de Justicia. Estaba de secretario particular Enrique Burgos, y estaba de secretaria de gobierno Sonia Alcántara Magos. Y todos ellos han guardado silencio. Nunca han dicho en dónde quedó, qué hicieron con él. Un tiempo él era de Oaxaca, un tiempo estuvieron los familiares viniendo a ver si había alguna información. Después, como no vieron que hubiera respuesta, ya no vinieron. Y hasta la fecha es una cuenta pendiente, se puede decir, que ese gobierno de Camacho Guzmán tiene con los trabajadores. Es una de las cuestiones que sigue, digamos, sin resolver. Sí, claro. Y cada vez que se le solicita información, pues resulta que no la quieren dar, o inclusive hay veces que para salirse por la tangente de Chambrón. Por ejemplo, un día que se le preguntó a Sergio Herrera Trejo de qué había pasado con Arnulfo, le dice, pues se fue con su amigo. Es que el movimiento lo encabezaron con otro obrero que se llamaba Carlos Núñez. Entonces dice, se fue con su amigo a Chihuahua, dice, y por allá de andar, pero no está muerto. Entonces han negado información. Quién sabe si en realidad no sepan nada, o hubo una orden así de que todos guardaran silencio, ¿no? Yeah. ¿Y cómo protestó el Partido Comunista por esto? ¿Cómo se vivió la desaparición de Arnulfo? Hubo una protesta nacional, porque esto se planteó en el pleno del Congreso del Partido Comunista. Ahí el Valentín Campa, que siempre estuvo encabezando la lucha sindical, presentó la información, porque allá un obrero que trabajaba que era su contacto de Arnulfo, fue el que fue a avisar. El que me vino a avisar a mí, porque entonces yo era el secretario general del Partido Comunista. Aquí en Querétaro me vino a avisar que lo que había sucedido, pero también se había ido a México a informar al Comité Central. Entonces en el Congreso del Partido Comunista se informó de lo que había pasado. Entonces vino a Querétaro Valentín Campa, y vino otro compañero, ahorita no me acuerdo, su segundo apellido es Lorenzana, Gerardo Unzueta Lorenzana. Sí. Vinieron a Querétaro con la comisión de entrevistar a ese obrero que estaba estudiando en la secundaria Antonio Caso, la que está ahí en el centro de San Juan del Río. Sí. Entonces hablamos con este obrero, y él les volvió a dar la información de que estando en un bar había escuchado de parte de unos judiciales que habían agarrado a Arnulfo y que lo habían aventado por allá en el campo. Pero después ese obrero, yo creo, como después del movimiento
a todos los trabajadores que habían participado los fueron corriendo. Y yo creo que a él también le tocó que lo dieran de baja y ya no supimos de él a dónde se fue. Y bueno, a nivel de partido, pues sí se hizo la denuncia con la poca presencia que había, pero sí se hizo la denuncia, incluso hay constancia en muchos periódicos de las acciones que se hicieron en esos días. Muy bien. ¿Vinieron otros miembros de importancia así al Estado a protestar? ¿O? Bueno, después también en una ocasión vino Pablo Gómez, y acá estaba también comisionado un profesional, lo que llamaban antes un profesional del partido, que se llama Marco Antonio Torres Maya. Yo creo que todavía vivirá, era muy joven cuando estaba de profesional. Y también ahí era curioso lo de los profesionales, porque los profesionales no eran gente que le pagara al Partido Comunista, sino que tenía que hacer trabajo, hacer rifas, hacer bailes para hacerse de recursos, para sostenerse el mismo y apoyar al Partido Comunista. O sea, en realidad yo creo que en cierta forma era bueno, porque no se daba las cuestiones de la corrupción, porque no había dinero que repartir, ni, como ahora, ¿no? Que luego el dinero que entrega el gobierno, pues luego ahí los dirigentes que yo quiero que me asignen un salario, ¿no? O no se mueven si no les dan dinero para ir a determinado lugar. Entonces ahí uno buscaba, luego nos mandaban bonos, pero para que nosotros los vendiéramos y de esa manera tuviéramos recursos, ¿no? Nos mandaban a veces algunas estampas muy bonitas, por ejemplo, de la historia de México, ¿no? Y la gente a veces los compraba y bueno, el periódico Oposición, ¿verdad? Que también por una parte era para difundir la ideología y el trabajo del partido, y también como una fuente de ingresos. O sea, se vendía el periódico y nos dejaban un porcentaje de la venta del periodiquito. Entonces pues tenía uno que buscar quién lo quería, ¿no? Porque también no se podía vender así, porque la gente no lo compraba. Tenía uno que convencer a la persona, ¿verdad?, de que pues era un buen periódico, que el primer número o los primeros números se les regalaba, ¿no? Para ver si les interesaba. Y por ejemplo, con esto de la venta del periódico, ¿cómo reaccionaban los queretanos o los que habitaban aquí ante los actos proselitistas? Pues en muchos casos había gente que nada más de saber que era del Partido Comunista, incluso los volantes, o sea, no quiero saber de. Incluso había gente que los volantes los hacía bola, y ahí delante de nosotros los tiraba, ¿no? Y el periódico, pues sí, bueno, como pues se voceaba y andábamos, por ejemplo, en la Alameda o en el Jardín Obregón, que ahora que es CENEA, antes era Obregón. Ahí uno voceaba y decía el contenido del periódico, alguna gente se acercaba y lo compraba. Y cada uno de nosotros tenía un número determinado de periódicos, dependiendo de la presencia del militante, ¿no? Hay quien nomás compraba el suyo, hay uno que decía, no, a mí dame 5 y yo los distribuyo, y algunos sí llevaban 10 o 20 ejemplares, pero era la gente que pues tenía más facilidad para acomodarlos con sus amistades o con la gente que sabía que simpatizaba, porque sí, poco a poco se va uno enterando que alguna gente, ¿no? Pues es que, por ejemplo, el doctor Castañeda, que era un homópata que ya murió, pues ese apoyaba siempre a los partidos. Entonces uno iba y le vendía el periódico, y así se enteraba de gente de la universidad también, que en ese entonces estaba muy controlada por el PRI, ¿no? Sí. Casi no había disidencia ahí en los tiempos de Mariano Palacio Alcocer, casi ahí puro PRI, ¿no? Sí. Nadie hablaba de pertenecer ni siquiera al PAN, ¿no? No. Porque el PAN también en esa época pues también era muy reducido su partido, ¿no? A tal grado que en el 79 el candidato era de aquí,
había sido presidente de Sociedad de Padres de Familia de aquí de esta escuela, y para tener representantes de casilla se llevó a sus hijos. Afortunadamente tenía como 10, porque allá no consiguió, en San Juan del Río no consiguió representantes. Y ya después vino creciendo también el PAN en su militancia, pero en el 79 el mismo PAN no tenía presencia en San Juan del Río. ¿Y en los congresos nacionales del PSM ustedes asistían, así como representando a Querétaro? Sí, en realidad teníamos poca representación, ¿no? Porque teníamos poca militancia, ¿no? Si acaso íbamos unos dos delegados, ¿no? Pero delegados. ¿Asistieron hacia los últimos congresos? Sí, en los tiempos de que era dirigente Arnoldo Martínez Verdugo. Sí, nosotros íbamos a asistir. Bueno, de hecho, desde que ya estábamos en la campaña, yo llegué a asistir a reuniones del Comité Central, en donde yo ahí conocí a los viejos militantes del Partido Comunista, ¿no? Incluso a los primeros que formaron la coalición de izquierda, ¿no? Los que entraron como primeros diputados, donde estaba Valentín Campa, estaba Ramón Danzós Palomino, estaba Arnoldo, estaba Pablo Gómez, estaba un profe de Chihuahua, Antonio Becerra Gaitán. Son de los que me acuerdo ahorita, porque fue muy reducida todavía el grupo parlamentario, pero fue de gente pues muy experimentada, ¿no? Claro, y de mucha gente de principios, ¿no? O sea que sí tuvo mucho impacto en la Cámara, ¿no? Por sus participaciones y por sus elaboraciones de propuesta, ¿no? Sí. ¿Y hubo otros secretarios generales del PSM aquí en Querétaro, además de usted? Antes de que se hiciera fusión para formar el PSUM, no, en el PSM nada más estuve yo. En el PSUM, yo también fui secretario general del PSUM, y ahí sí hubo la antropóloga Ana María Crespo Oviedo. Ella fue también secretaria general del PSUM, casi para que luego se formara el PMS. Ajá. Y regresando a las elecciones del 79, ¿cómo les fue aquí en Querétaro? Pues tuvimos un porcentaje pues mínimo, ¿no? Yo creo que habían sacado como el 1%. Ajá. Es la licenciada Reyes. Sí, claro, después. Yo creo para decirle que pues ya vamos a suspender eso, ¿no? Nos hace quedar mal. Sí. Dígale que si puede hablar en una media hora. ¿Sí? Ajá. Como 1% entonces. Sí, más o menos. No recuerdo, estaba por ahí, debo tener las actas, porque yo tengo muchos documentos tanto del MRM, que digamos se puede decir fue mi primera militancia en lo sindical, y después documentos del PSM, del PSUM, del PMS, incluso del PRD. Yo fui el primer diputado del PRD aquí en Querétaro. Sí. Y retomando la dirección de Arnoldo Martínez Verdugo, ¿qué opinión le merece así su dirección en esos años? Pues yo creo que en esos años estaba cambiando la línea de los partidos comunistas, y bueno, de alguna manera pues creo que el cambiar, o sea, de hacer como que más cercano al pensamiento de México, yo creo que fue positivo, porque anteriormente se seguía mucho la línea stalinista, ¿no? Que a tal grado que pues el Partido Comunista de la Unión Soviética se consideraba como el partido guía, ¿no? Pero eso provocó muchos problemas, porque el Partido Comunista, por ejemplo, la Unión Soviética fue el que ordenó el asesinato de Trotsky, ¿no? Sí, claro. Y entonces muchos de esa línea pues sí aceptaron, ¿no? En cambio los que ya un tanto se querían separar de esa
pues se puede decir, de ese esquema de mando de un partido comunista central, pues fueron los que no estuvieron de acuerdo y fueron los que poco a poco fueron encaminando al Partido Comunista pues a agarrar un tanto la línea del eurocomunismo, ¿no? Sí. De abrirse un poco a la cuestión democrática también. Y ya con la autodisolución del PSM y la fusión del PSUM, ¿cómo lo tomaron aquí los militantes de Querétaro? Pues aquí lo interesante es que sí se vio bien, o sea, la gente, por ejemplo, ahí se juntaron gente que estaba en el PMT y que se pasó para acá, siguieron otros todavía en el PMT y creció un poco más el partido, o sea, el PSUM ya tuvo más presencia, hasta grado que en el 82, en el 85 presentamos una candidatura a gobierno del estado. ¿Con quién? Con José Cruz Guerrero. José Cruz Guerrero. Ajá. Y, por ejemplo, en ese contexto, la izquierda radical, las guerrillas, pues criticaron siempre a los partidos que veían por la apertura. ¿Qué opinión le merecen así al respecto? ¿Cómo se llevaban con el Partido Comunista, con las guerrillas? Pues aquí yo creo que no había propiamente presencia de grupos guerrilleros. No. Entonces, yo sí, como soy del Estado Guerrero, yo sí vi que ese problema existía en Guerrero, que bueno, los militantes del Partido Comunista, yo entonces no pertenecía al Partido Comunista, estaba en el MRM, pero muchos de los militantes del MRM también eran miembros del Partido Comunista, y yo me daba cuenta que, bueno, la gente que no estaba de acuerdo con el Partido Comunista Mexicano le decía pescados, ¿no? Decía que los pescados, y a veces hasta en las reuniones, me acuerdo en una ocasión en la Universidad de Guerrero, estaban, digamos, los que no eran del Partido Comunista, que decían, es que aquí huele a pescado, ¿no? Y decían los del Partido Comunista, pero huele bien, decían los, ¿no? O sea que había como un enfrentamiento, a pesar de que Lucio Cabañas pues perteneció al Partido Comunista. Sí. Entonces, de hecho, creo que Lucio Cabañas al mismo Partido Comunista le fue a proponer que ya era momento de entrar al uso de las armas, ¿no? Pero su propuesta pues fue rechazada, porque no hay condiciones, o sea, no hay un movimiento así muy grande, ¿verdad?, que pueda realmente tener éxito en la lucha armada. Sí. Pero pues a Lucio Cruz no le quedaba de otra, ya estaba prácticamente perseguido, ¿no? Y bueno, la crítica que se hacía, yo creo, en Guerrero, pues en realidad no era de la guerrilla, más bien era de los otros grupos que tenían una línea diferente. Yo me recuerdo, por ejemplo, gente del PRT, ¿no? Que en ese entonces la crítica era por la cuestión de las posiciones estalinistas del Partido Comunista. Entonces los del PRT, pues como eran trotskistas, pues siempre estaban en contra. Otro grupo que también estaba en contra del partido era uno del Punto Crítico, ¿no? Que también, donde hay mucha gente, había mucha gente del 68 y que pues no compartían, digamos, la línea política del Partido Comunista, ¿no? Pero aquí en Querétaro no, después, cuando se formó el Frente Democrático Nacional, sí ya salieron por ahí algunas gentes que se habían afiliado a la CNR, pero ya, digamos, en la etapa nacional, digamos, de lo que fue el movimiento de Genaro Vázquez Rojas. Yo conocí incluso a Genaro Vázquez Rojas porque yo estaba en la primaria cuando se hizo el movimiento contra Raúl Caballero Aburto en Guerrero. Y entonces ahí yo tuve mi primera huelga en sexto año de primaria. Y yo asistí a los mítines ahí en mi pueblo, en Tixla, Guerrero,
y ahí participaba Lucio Cabañas y participaba Genaro Vázquez Rojas y otros dirigentes de ese movimiento que se formó en contra de Caballero Aburto. Entonces, digamos que de la guerrilla prácticamente incluso los guerrilleros retaban digamos a la gente de la universidad que luego criticaba al Partido Comunista y que pues decía que había que entrar a acciones más fuertes. Sí. Entonces los mismos guerrilleros los invitaban a que se incorporaran, ¿verdad? Pero casi ninguno se incorporó, o sea, de los intelectuales de la universidad, pues nadie se incorporó. Nomás sí hacían crítica al Partido Comunista por no incorporarse a la lucha armada, pero tampoco ellos entraban a la lucha armada, a pesar de que los mismos guerrilleros los invitaban. Incluso se dio el caso de que después yo me fui a Sinaloa, estuve en Mazatlán, y me acuerdo que cuando los enfermos andaban, un momento que subraya, sí. Pues andaban hasta asesinando a gente del Partido Comunista, o de luchadores sociales, el mismo Lucio mandó una carta de que pasaba, ¿no? Que ellos mismos tenían que entrarle, ¿verdad? Incluso a sancionar a los que andaban ahora sí que atacando a los mismos compañeros, nomás porque tenían una línea diferente. Sí. Y ya al llegar a Querétaro, ya en el 75, ¿cómo se percibía aquí como pues, la guerra sucia, la guerra fría, así como... ¿Se enteraban de esto en Querétaro o...? Pues yo creo que había muy poca información, por eso todavía cuando yo estaba en Mazatlán, ahí en una librería que está en el centro de Mazatlán, yo conseguía el periódico Oposición. Ajá. Pero al llegar aquí en ningún lado conseguía uno periódicos así digamos de crítica. El único periódico que había era el Noticias y el Diario, ¿no? Sí. Que siempre han tenido una línea así pues muy entreguista al gobierno, a tal grado de que en algunas ocasiones que llevábamos algún manifiesto. Me acuerdo en la época de Camacho Guzmán que llevamos un manifiesto y decía una frase ahí que que los escritos se los comunicaban al gobierno para ver si los aprobaba. No. Entonces en una ocasión dijo el director Amieva, que ya murió, dijo, esta frase no se acepta, si la quitan, se los publicamos. Si no la quitan, no se los podemos publicar. Queremos, es la parte principal de la crítica, sí, ¿no? Y nos la quita, pues entonces, ¿para qué pagamos? Sí. Y no la publicamos. O sea que ha estado muy controlado. Yo creo que hasta la fecha ha estado muy controlado los periódicos locales. Entonces, ¿jamás publicaron así un desplegado? No nos lo permitieron. De hecho, hay una digamos, una entrevista que nos hizo ¿cómo se llama? El papá del que edita el periódico Plaza de Armas, cuando vino Valentín Campa y Gerardo Unzueta, cuando estaba reciente la publicación lo de Arnulfo. Fue en las únicas ocasiones que por ser una cuestión espectacular, digamos, sí nos dieron a conocer. Ajá. Pero así comunicados que llevábamos jamás. ¿No? Incluso algún periodista, me acuerdo de un periodista que se llamaba Manuel Guevara Castro, cuando uno le decía, oiga, pues publique algo aunque sea en contra, pero dijo, no, aquí se publica lo que se paga. Sí. Este es un negocio, esta no es una beneficencia pública. Entonces yo, pero oiga, pero usted es periodista, usted debe de, no escriba a favor de nosotros, escriba en contra de nosotros, escriba, no haga como que no existimos. Y no, era la línea, ¿verdad?, que tenían que seguir y no se salen, porque bueno, les representa también la chamba, ¿no? Sí, pues claro. Y por ejemplo, cuando vino Campa y Unzueta, ¿qué más actividades realizaron? ¿Hubo mítines o...? Pues nada más hubo casi fue un evento de investigación. O sea,
ellos no hicieron meeting. Los meetings los hicimos, digamos, por aquí con el apoyo nada más de nosotros y de alguna gente que luego venía a apoyarnos, ¿verdad?, del Comité Central. Muy bien. Y ya pasando al PSUV, ¿cómo se desarrolló en Querétaro? ¿Sí mejoraron un poco las condiciones? ¿Siguieron los mismos obstáculos? Pues siguieron los mismos obstáculos, Sí. Porque yo recuerdo que nosotros compramos una casetita para vender libros, de los libros que editaba la editorial del Partido Comunista, o de la editorial Era, en donde había libros muy, muy bonitos, porque eran novelas rusas, por ejemplo, de Nicolás Gogol, o La democracia en México de González Casanova. Entonces pusimos un puestecito ahí en la esquina de la Alameda, antes de su remodelación. Y en una ocasión, el que era presidente municipal, Manuel de los Urueta, Ceballos Urueta, mandó quitar la caseta, y nos la fue a aventar hasta por allá, por donde está el cerro de donde está ahora Milenio 3. Antes era un cerro. Entonces hasta allá la fue a aventar. Nomás que un señor que le gustaba correr por esos rumbos le avisó a un compañero, dice: oye, ¿qué hace aquí una caseta con el logotipo del PSUV? Dice: yo ahora que salía a correr, allá está montada en un cerro. Y ya la rescatamos, nos llevamos una camioneta de esas que tienen grúa y la volvimos a poner y la volvieron a quitar. No sé. Y ya no supimos a dónde la llevaron. Después nos dijeron que la habían llevado por allá, por el Panteón. Allá tenían como bodega, o ahí cosas que ya no les servían, que por allá la fueron a aventar. Pero ya no la rescatamos. No. Sí, fue esa etapa muy, muy difícil, porque también recuerdo que en una ocasión estábamos haciendo un meeting en la esquina del Jardín Cenea, que antes era Obregón, ahí en donde está Vips. Y entonces teníamos ahí nuestro puesto de libros y periódicos, y pasa Camacho Guzmán con Rubén Galicia Medina, que era entonces el dirigente del PRI, y se atraviesa así, a la brava, así, por encima de los libros. Sí. Y alguna gente pues como que quería responder, ¿no? Pero el que tenía el micrófono dijo que se tranquilizara, porque pues era una provocación, ¿no? A lo mejor lo que quería era que alguien contestara, ¿verdad? Y de ahí pues agarrarlo y meterlo al bote. Pero sí, muy arbitrario el señor. Él decía que el único que podía hacer política era él, ¿no? Así, el único que hace política aquí en el estado soy yo, nadie más, ¿no? Entonces, esa etapa también fue muy, muy difícil, ¿no? Ya se empezó a abrir un poco más en el PMS. Ya. ¿Y considera usted, por ejemplo, todo esto que cuenta, los obstáculos, considera que la sociedad queretana es anticomunista, o lo era en ese instante? Yo creo que sí. Más bien como que no les importaba. Yo creo que sí era un tanto anticomunista, porque también en esos años empezó a hacer militancia la gente del partido del PDM, del Gallito. Sí. Y eran muy agresivos. Me acuerdo que también un señor llegaba ya a la caseta de los libros y empezaba a echar ahí su rollo en contra del comunismo, ¿no? Eran los anarquistas. Los anarquistas. Y hasta la fecha creo que hacen sus desfiles en San Juan de Río los anarquistas. Todavía hay militantes de ese movimiento anarquista. Sí, es que la iglesia tiene un control muy fuerte aquí en el estado, a tal grado que se habla de que en realidad es la que, es uno de las organizaciones que es la que determina mucho quién va a ser o quién no va a ser el próximo gobernante. Se mencionaba, por ejemplo, que en el caso de Burgos y Loyola, que los dos
que los dos pertenecen al grupo del Opus Dei. Uh-huh. Y que entonces el Opus Dei casi le ordenó a Burgos que pues tenía que dar facilidades para que Loyola llegara a gobernador. No. Por eso cuando se desató el movimiento magisterial en el 97, él no hizo nada por llegar a un arreglo. Uh-huh. Más bien provocó a los maestros para que se inconformaran contra el PRI y votaran a favor del PAN. No. Entonces, por eso yo creo que la presencia de la iglesia aquí en Querétaro sigue siendo muy fuerte. Y ya para ir finalizando por hoy, ¿cómo fue militar para estos partidos? ¿Qué es lo que más recuerdas así del PCM, el PSUM, del PMS? Los partidos pues socialistas, ¿no? Ya no tanto. Sí, pues yo creo que en lo que fue el Partido Comunista y el PSUM, yo creo que es una militancia muy sacrificada, uh-huh, pero al mismo tiempo muy bonita, porque bueno, ahí encontrábamos generalmente personas que sí estaban a favor del cambio social, uh-huh, porque en ese entonces sí se sabía que se estaba luchando por el poder, uh-huh, pero no había esa ambición, digamos, de ganar que una regiduría o que una diputación. O sea, más bien lo que se quería era conquistar el poder, pero del país, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya en el PMS, cuando también entran personas que digamos, sin conciencia de lo que realmente es un partido de oposición, es cuando se viene de alguna manera una desviación de la lucha de la izquierda. Porque yo recuerdo que cuando íbamos a formar el PMS, se formó una comisión de 3 elementos del PSUM. Ahí participamos la antropóloga Ana María Crespo, Antonio Martínez y yo, por parte del PSUM. Luego la gente del PMT, ahí participó Pablo González Loyola, el papá. Uh-huh. Participó también Holguín, uno que es dirigente de acá de Popular. Uh-huh. Y participó Córdoba Rivas, uh-huh, por parte del PMT. Y aquí se instaló esta parte, ese digamos fue un agregado que no se había dado antes, que es el movimiento cristiano. Uh-huh. El movimiento cristiano se presenta aquí en Querétaro como MRP, Movimiento Revolucionario del Pueblo, en donde participa Salvador Canchola. Uh-huh. Y participa un señor que que vivía aquí, que se llamaba Félix, y Jesús Velázquez, el que es dirigente de por allá de una colonia de San Pedro Mártir. Uh-huh. Entonces estos tres agrupaciones nos reunimos muchas veces para discutir los documentos básicos, uh-huh, para formar el PMS. Ya cuando estábamos de acuerdo, llega la gente que venía del partido Frente Cardenista, uh-huh, y ellos dicen, no, nosotros le entramos sin discutir, ¿no? Y entonces dijimos, no, pero es que necesitamos ustedes conocer. No estamos de acuerdo con todo. Y resulta que no fue así, ¿no? Uh-huh. Y desde ahí ellos le entraron de manera corporativa, ¿sí? Hasta ese momento, o sea, el PSUM y creo que el PMT no eran corporativos. Uh-huh. Pero entra la gente del Partido Frente Cardenista, anteriormente PST, y ellos sí eran corporativos, tenían las mismas prácticas que el PRI, de afilar a la gente a fuerza, se puede decir. Uh-huh. Nada más por ser solicitantes de vivienda se le pide requisito de que primero se afilen y después ya le entran al grupo. Y entonces ahí empezó a haber conflictos que hasta la fecha yo creo son los que están provocando la división en el PRD, ¿no? Porque ahí se sigue dando la división, digamos, entre los que son muy cercanos al gobierno, uh-huh, y los que sí realmente queremos una transformación, ¿no? Claro. Uh-huh. ¿Y qué le faltó y qué le falta a las izquierdas, considera usted? Pues yo creo que lo que falta es, pues, rescatar realmente
lo que significa ser un militante de izquierda y digamos estudiar porque sí hace falta estudiar, ¿no? para saber realmente estudiar, digamos, en documentos, libros, y estudiar la realidad, o sea, para tener permanentemente un diagnóstico de lo que está sucediendo en el municipio, en cada pueblo, lo que está sucediendo en el estado, en el país, y luego pues tener una militancia, se puede decir, congruente, ¿no? Congruente, y de esa manera realmente que la gente vea que los partidos de izquierda realmente están luchando por una transformación de la sociedad, no solamente que están luchando por los cargos, que muchas veces son cargos pues mínimos, que son testimoniales, ¿no? Porque yo lo viví en la Cámara, pues sí, yo protestaba, pero pues, no lograba cambiar nada, ¿no? Bueno, pero aún eso era importante, ¿no? Me acuerdo que cuando se votaron las reformas de Salinas de Gortari, nada más la diputada Antonia Pérez Sosa y yo, pues votábamos en contra de las reformas. Todos los demás, incluso el del Partido Frente Cardenista, ese votaba todo a favor, ¿no? Entonces sí, se requiere, bueno, hacer un diagnóstico más real del país, y bueno, hacer un programa donde la gente realmente identifique que sí va a haber un cambio, y luego pues que la gente identifique a los dirigentes como personas honestas, como personas que no siguen las mismas prácticas de los priistas o de los panistas, ¿no? De que nada más se vea que les interesa el dinero o las comodidades, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias. Del PMT, después pasó al PSUM. Sí. Nos dijo que el Partido Comunista y el PMT tenían buena relación. ¿Ustedes se llevaban bien con ellos? ¿Apoyaban entre los otros partidos de izquierda en ese instante, las otras organizaciones? Pues sí, en realidad éramos muy pocos, ¿no? Y como eran los inicios de la formación de partidos de izquierda, porque antes creo que ellos, no sé si se establecieron como en el 74, cuando empezó la campaña de Alberto Castillo, que hasta les llamaban los aperturos, ¿no? Porque aprovecharon la apertura de Luis Echeverría, y acá inició un señor que puso una librería ahí en el centro, creo que se llamaba Pablo. Y pues sí, algunos eventos que había, digamos, de la presentación de las propuestas del Partido Comunista y del PMT, pues, que coincidía a veces en los mítines, ¿no? Aunque ellos le daban mucha importancia a las pintas de paredes, o sea, ellos siempre pintaban en muchas partes las paredes, y los mítines, ellos gustaban mucho los mítines, pero sí se hacían conjuntamente. Y en el movimiento estudiantil del 80, de la Normal, ¿ustedes participaron como partido o como individuos? Bueno, nosotros participamos como profesores, porque de alguna manera estaba relacionado en ese casi al mismo tiempo que sucedieron los hechos de la Normal. Sí. Se empezó a desatar un problema de que se iniciaba la descentralización de la Secretaría de Educación Pública. Entonces generó la falta de pago a los maestros. Entonces desde inicios del año 80 el Magisterio de Educación Básica empezó a movilizarse y a protestar por la falta de pago, pues que dejaron de pagar de manera regular los salarios cada quincena. Entonces desde febrero, me acuerdo que desde febrero, el 25 de febrero del 80 se hizo una manifestación de protesta. Después el día 6 de marzo de ese mismo año
se hizo un paro de labores donde participaron todas las escuelas secundarias que entonces eran federales, Sí. y las técnicas. Después, como no se resolvía el problema, el día 7 de mayo casualmente se hizo una movilización donde participaron también padres de familia y maestros, que fue un día anterior a lo que sucedió con los normalistas, que fue el día 8. Entonces el día 8 de mayo, pues ya el movimiento magisterial ya había empezado. Entonces hubo apoyo de lo que era la coordinadora estatal de trabajadores de la educación, con los estudiantes de la normal. Incluso varios comisionados asistían a las reuniones allá con los normalistas, pero fue en el carácter de maestros, no como partido. Lo único que se hizo es pues brindar solidaridad y pues exigir castigo a los responsables de lo que había sucedido, ¿no? Sí, del golpista. Pues el principal involucrado pues era Camacho Guzmán, y su secretaria de seguridad, creo que era una mujer, que se apellida Ibarra, entonces así es como se participó en términos de partido. O sea, no, el partido como tal no se involucró en el movimiento, sino nomás de apoyo. Un par de años después, en la campaña ya con el PSUM, ¿viene Arnaldo Martínez Verdugo a Querétaro? Sí, la campaña estuvo presente. De hecho, como ya desde el Partido Comunista y el PSUM, en el PCM, pues él era el dirigente principal del partido. Nosotros ya tuvimos oportunidad todavía de asistir a los últimos congresos antes de que desapareciera, y también pues participamos en la campaña que logró el registro del partido, que casualmente es el registro que se ha venido pasando al PSUM, luego se le pasó al PMS y al PRD. El PRD nunca obtuvo su registro como PRD, por eso algunos militantes del Partido Comunista estaban inconformes. Pero bueno, ¿por qué no los partidos que se fueron formando, por qué no con su propia fuerza lograron su registro? Porque se ha venido trabajando, porque hubo compañeros que en cada etapa de fusión no participaron, porque es que se ha venido rebajando el programa, en cada fusión se ha venido rebajando hasta llegar a lo que es el PRD, que el PRD es muy parecido al Partido Nacional Revolucionario, o sea, el antecedente del PRI. Entonces a los de ideología comunista o socialista, pues nunca les gustó, porque se criticó mucho tiempo la posición del PRI cuando decía que era nacionalista revolucionario. Entonces a los comunistas y socialistas pues se defendía mucho la cuestión del internacionalismo proletario, o sea, todo lo que representaba la línea socialista. Entonces ya cuando el partido se convirtió en un partido nacionalista o patriótico, pues a muchos no les gustó, porque también de parte de la corriente democrática del PRI no les simpatizaba la línea socialista. Por eso en los documentos del PRD no aparece para nada, no se hace mención para nada del socialismo. Inclusive había un dirigente del partido, del PRD, porque el logotipo del PRD era de colores rojo, verde y amarillo. Entonces los de la corriente democrática
a fuerza querían que fuera verde, blanco y rojo como el PRI, y por supuesto que no se aceptó en el mismo IFE, y entonces en la primera elección el PRD salió nomás como el sol en negro, parecía una araña, porque no se aceptaron los demás colores, y después le pusieron el marco amarillo, pero el logotipo original incluso era muy bonito porque era como un sol. O sea, se veía, en medio era amarillo. Entonces, pero ese no se aceptó. Y precisamente no se aceptó por parte de los nacionalistas porque decían que representaba, como el símbolo del comunismo era la hoz y el martillo, y los colores eran rojo y amarillo. Entonces decían que el color rojo y amarillo pues representaba el socialismo y ellos no querían el socialismo. Entonces, por esa razón, actualmente pues la línea del PRD en ninguna parte aparece, ni siquiera la mención, ¿no? Del socialismo, mucho menos del comunismo. Pero entonces, cuando se transforma PSUM aquí en el estado de Querétaro, ¿sí se une más gente o como que seguían siendo los mismos, incluso no, con bajas? En cada etapa, yo creo que ese fue la intención de que se juntara más gente, y sí, en cada etapa se fue juntando más gente. O sea, en PSUM llegó más gente, en el PMS llegó más gente, y en el PRD fue cuando creció más, digamos, la presencia de la izquierda. Pero pues ya con un programa pues, bastante rebajado. Sí. Pero en cuestión del número de militantes, usted me comentaba la otra vez que en el PSM eran como alrededor de 40-50. ¿En el PSUM creció el doble? No, yo creo que ahí llegamos como a unos 200. 200 en el PSUM. Ajá, y en el PMS pues sí ya creció más. Yo creo que ahí sí ya empezamos a tener por lo menos unos 1000 militantes. Si no es que esté más, porque sí ya empezó a haber presencia en muchos municipios, ya no solamente en Querétaro. Y ya con el PRD fue cuando se instaló en todo el estado, prácticamente. O sea, en este momento hay, bueno, ahorita hubo una baja, se puede decir, con la última elección, y sobre todo por las posiciones que ha estado adoptando la dirigencia nacional. Mucha gente hasta se ha salido del PRD, ¿verdad? Porque no les ha parecido las posturas de Zambrano, del grupo que denominan los chuchos, ¿no? Y los critican, ¿verdad? Porque pues ellos vienen de una corriente muy colaboracionista con el gobierno. Ellos vienen del PST, ellos estaban con Aguilar Talamantes, se separaron y se vinieron al PMS, pero se vinieron con sus mismas prácticas y con su misma forma de trabajar. Y de hecho le vinieron creando ese problema al PRD del asunto del corporativismo, ¿no? Que dejó un foto de la hierba. Como se ha dado el conflicto, o sea que cuando la corriente que entró precisamente de los chuchos o de los que vienen del PST fue los que introdujeron el corporativismo, por decir, porque ellos vivían de esa práctica. Ellos, sus bases generalmente son de solicitantes de vivienda o de comerciantes ambulantes. Entonces, porque anteriormente en lo que era el Partido Comunista y el PSUM no se practicaba el corporativismo, porque ahí, al contrario, antes de que entrara un militante, tenía que leer los documentos, o sea, los documentos del partido, para ver si realmente simpatizaba con los principios y si estaba de acuerdo con el programa y si estaba de acuerdo con los estatutos, o sea, que eran para regir, digamos, la organización del partido. Entonces, y ahí, al contrario de que el militante pidiera dinero para sus actividades, tenían los profesionales que tenía el partido, pues eran muy curiosos porque no recibían ningún salario, al contrario, eran personas que organizaban rifas, organizaban bailes para financiar el partido y financiarse ellos mismos su trabajo político. Y en el Partido Comunista, creo todavía en el PSUM, los militantes teníamos que dar una aportación.
que el partido funcionara. Y ya eso empezó a desaparecer en el PMS y ya en el PRD ya desapareció. Ahora es al revés. Ahora el que se acerca al partido, pues si le dicen que tiene que ir a hacer una actividad, pues le tienen que pagar, si no, no va. O también luego llegan al partido y luego, bueno, yo quiero ser regidor, ¿verdad? O quiero ser diputado plurinominal. Entonces eso ha pervertido mucho la vida del PRD. Yo creo que probablemente en las próximas elecciones va a bajar demasiado su votación. Regresemos a la campaña del 82 con Martínez Verdugo. ¿Dónde se realizó un meeting? Se hizo pues se hicieron varias reuniones y yo recuerdo que se hizo una reunión allá en la colonia de Santa Bárbara. Y luego se hizo un meeting en el Jardín Obregón, entonces era Obregón, sí. Todavía en el Jardín Cenea. Y sí, contó con presencia importante de gente, porque era un grupo de políticos que estaban muy prestigiados con la sociedad, ¿verdad? Lo que era Arnoldo Martínez Verdugo, Pablo Gómez, Ramón Mazos Palomino, o sea, había muchos dirigentes de organizaciones sociales y campesinos, ¿verdad? Que tenían una presencia, ahora eran conocidos Valentín Campa, ¿no? Que fueron los primeros que entraron como diputados en la coalición de izquierda, ¿verdad? Una serie de personajes pues que eran dirigentes muy probados, ¿no? Porque muchos de ellos habían trabajado en la clandestinidad. ¿Y usted conoció a Martínez Verdugo? Sí. ¿Qué impresión le deja? Era un hombre muy centrado en no le gustaban los pavientos, como ahora hay muchos dirigentes, sí, que escandaloso, ¿no? No era muy mesurado, pero muy intelectual, porque casi los documentos que se fueron elaborando y cuando empezó el Partido Comunista a separarse es que anteriormente el Partido Comunista tomaba como partido guía al partido de la Unión Soviética, a tal grado que casi lo que decía el partido de la Unión Soviética se acataba en los partidos de otros países. Y bueno, de ahí incluso surgió la orden de asesinar a Trotsky. O sea, el Partido Comunista ordenó prácticamente el asesinato de Trotsky. Sí. Y aquí empezó la división del Partido Comunista en ese sentido, porque unos estuvieron de acuerdo y otros no. Fue cuando empezaron a decir, ¿no? Los partidos comunistas de los países deben tener su independencia. O sea, trabajar en función de las condiciones de su país, ya no en base a las órdenes que dé el Partido Comunista de la Unión Soviética. Y Arnoldo fue el que trabajó mucho esa parte. O sea, por eso ya creo que desde el 19 Congreso empezaron también se criticó la invasión de Praga. Sí. También se criticó por parte del Partido Comunista Mexicano, lo cual, pues, todas esas posturas ya no le cayeron bien a la Unión Soviética, e incluso dejaron de promocionar, porque cuando el Partido Comunista estaba muy ligado al Partido de la Unión Soviética, había becas para estudiantes, incluso viajes a la Unión Soviética casi pues de bajo costo, o becados. Muchos estudiaron en la Patricio Lumumba en la Unión Soviética, estudiando ingeniería o alguna otra carrera, pero cuando empezó la cuestión de la crítica, ya dejaron de... Incluso había el festival de oposición, era muy bonito porque asistían prácticamente todos los partidos comunistas, traían su gastronomía y
su artesanía. Pero ya cuando empezó esa cuestión de la crítica, ya los partidos comunistas que estaban muy ligados a la Unión Soviética, que eran todos los países del este, sí, lo que es Polonia, todos esos ya dejaron de, o sea, como que el Partido Comunista Mexicano empezó a ser relegado, ¿sí? Porque ya no seguía la línea que mandataba la Unión Soviética. Y Arnoldo fue uno de los que participó en esa parte, y también pues era muy unitario. De hecho, yo creo que por medio de él se fueron gestionando las unidades que se fueron dando, ¿verdad? para que la presencia de la izquierda creciera, y incluso sacrificando pues los logotipos, ¿no? El primer logotipo que se puso fue el del Partido Comunista, y él siempre buscaba la manera de que la gente se unificara. Yo creo que él tenía una fuerte relación con los principales dirigentes, bueno, con el partido chiquito, ¿no? Porque cuando se formó el PSUM, le entraron algunos partidos. Me acuerdo uno que se llamaba el MAUS, que lo dirigía un señor que le decían el Ratón Velasco, que era de Veracruz, y era un partido chiquito, y entonces los juntó para formar el PSUM. Y después ya aunque ahí por ejemplo yo lo tengo un reportaje del proceso, en donde decía que también él había sido dirigente del Partido Mexicano Socialista, y no, el dirigente del Partido Mexicano Socialista fue Gilberto Rincón Gallardo. Ahí ya no fue el dirigente de Arnoldo. Bueno, ni en el PSUM. En el PSUM fue de los, digamos, del Comité Central, pero no era el secretario general. Y en las campañas ya en el PSUM, en el Estado, ¿seguía habiendo como obstáculos por parte del gobierno, por parte de la sociedad? Pues siempre ha habido, siempre ha sido muy difícil el trabajo de la izquierda. Por eso y ha habido siempre mucha represión aquí en el Estado. ¿Recuerda algún momento en esas campañas del PSUM, 82, 85, intermedios? Bueno, de lo del 82, pues la represión más fuerte fue la desaparición de Arnulfo, que era el Partido Comunista Mexicano. Y después pues siguió habiendo muchas limitaciones, o sea, de que no, cuando se visitaban los pueblos, pues generalmente las pintas las borraban, los carteles los quitaban, y yo creo que fue ya hasta el PRD donde se abrió un poco el asunto, porque nosotros teníamos una caseta en el PSUM, pusimos una caseta de venta de libros en la esquina de la Alameda, y 2 veces nos las levantaron. Una vez cuando estaba de presidente municipal Manuel Ceballos, uno que le apodan la mula, Manuel Ceballos era el presidente municipal, y mandó recoger la caseta con todo y libros, y los fueron a aventar hasta por allá, en el cerro ese que está donde está el Cube, hasta por allá lo fueron a aventar. Un corredor de esos que acostumbran en las mañanas ir a correr por el cerro, fue el que nos informó que allá había visto la caseta del PSUM, y ya la fuimos a recoger, la volvimos a poner ahí en la Alameda, y se la volvieron a llevar, y ya no supimos a dónde se la llevaron. Después, con el tiempo, alguien nos dijo que ya estaba en una especie de corralón que tienen ahí cerca del panteón, cerca del panteón el antiguo, que ahí junto con casetas de la Coca y de esas que ya no sirven, que ahí vieron en la caseta del partido ahí recogida. O sea que ese señor era muy arbitrario, el Manuel
ese Valle Zureta. Eso es. Pero ese era el estilo de los priistas, y creo que hasta la fecha sigue, ¿no? Están un poco camuflados, pero creo que esa forma de trabajar en base a la represión, pues es una de sus formas que les permite mantener control, ¿verdad? ¿Y con el PMS, Eberto Castillo viene también a Querétaro o él ya...? Sí, pues ya la campaña, ya en el PMS, ya la campaña fue ya más intensa, inclusive hubo elecciones internas de candidatos aquí en el estado, de diputados locales y de algunos candidatos a presidentes municipales, y Eberto estuvo en varios lugares aquí en Querétaro. Estuvo aquí en Querétaro, estuvo en Tequisquiapan, ahí en San Nicolás, y o sea, recorrió varios puntos del estado, ya una campaña más formal. Y en estas elecciones internas, ¿recuerdas así como que quién ganó por aquí o quién fue electo candidato? Bueno, en ese año también nos bloquearon. Nosotros teníamos una planilla de un señor que se llama Armando de Cadereyta, que decidió salirse del PRI, y entonces nosotros lo propusimos de candidato, pero entonces el Instituto Electoral, que estaba totalmente controlado por el gobierno, no permitió el registro, o sea, no permitió que se registrara, y entonces en otros lugares, bueno, sí se registró una planilla de diputados, entonces llamaban de representación proporcional, y creo que propusimos, creo que a Fernando Tapia, en una de esas fórmulas de candidatos a diputados, pero pues no se logró la votación necesaria para meter por lo menos un diputado al Congreso. Y sí tuvimos candidato a gobernador, fue el compañero José Cruz Guerrero. Él fue el candidato a gobernador, porque casualmente es el único que reunía los requisitos, porque en contradicción de la Constitución decía que bastaba para una persona que hubiera nacido en otro estado, bastaba con 5 años de residencia, y la Constitución de Querétaro decía que era necesario 30 años. Y el compañero el único que cumplía ese requisito, porque muchos no somos de aquí. Entonces la mayoría no eran aquí. Teníamos 3 años, 5 años. Algunos sí cumplíamos lo de 5 años, pero lo de 30 no. Y era un requisito. Después nosotros pedimos que se derogara ese artículo, porque contradecía la Constitución. No sé por qué razón estaba ahí. O sea, no podía estar, porque si la Constitución decía que el requisito era 5 años como mínimo de residencia, ¿por qué en Querétaro decía que 30 años? O sea, estaba contradiciendo totalmente la Constitución de la República, ¿no? Sí. Y no puede haber una ley menor, ¿verdad?, que contraiga la Constitución. Pero así la mantuvieron. Es que eran los tiempos en que pues, el PRI era todo, ¿no? Sí. O sea, el PRI nombraba hasta el rector, ¿no? Por eso estaba Mariano Palacios ahí de rector y después de gobernador, ¿no? O sea, era un control total el que tenía el PRI en esa época, ¿no? Muy bien, pues esas eran las últimas preguntas que queríamos hacerle.